Gloria a Dios por la hermana. Bueno, estudiamos, Muy importante. amén, estudiamos la primera carta que le escribió Pablo a los hermanos en Corinto, a la iglesia de Corintios, el capítulo 11. E iniciamos el primer verso diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que hacer un stop enseguida. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué razón Pablo dice esto? ¿Por qué razón Pablo dice: sigan mi ejemplo? Él no era arrogante. Pablo mismo, yo asumo que Pablo, en el momento que le dice al Señor: 3 veces te he pedido que me quites esto, le estaba luchando con esa misma posiblemente inflación o arrogancia, porque era un hombre muy conocedor y él tenía que morir para que Cristo entonces se reflejara. Pero aquí Pablo no está siendo arrogante. Él no se creía una persona sin pecado para nada. En este momento, los creyentes en Corintios no sabían mucho acerca de la vida, acerca del ministerio de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no se habían escrito los evangelios. No se había escrito palpable lo que había hecho Jesucristo. Muchos lo comentaban, pero puntualmente no se sabía. Entonces, no podía Pablo decirles: imiten a Cristo. Así que Pablo dice: yo modelo a Cristo, y la mejor manera de poder llevarlos a Cristo es con mi ejemplo. Pablo tenía una gran responsabilidad porque él era el modelo de Jesús para aquellos hombres y mujeres en Corinto. Esta es nuestra responsabilidad en nuestro hogar, familia, en nuestro entorno. Nuestra responsabilidad es que las personas se enamoren de Cristo a través de cómo nosotros lo modelamos a Él. Nuestra responsabilidad es que las personas quieran de Cristo por la manera en cómo nosotros vivimos a Cristo y se lo presentamos. Y este es un gran problema porque no hemos encargado nosotros de manchar o ensuciar el evangelio por la manera en cómo presentamos o modelamos a Cristo con nuestras acciones. Porque en vez de ser inclusivos e incluir a todos al cuerpo de Cristo, somos exclusivos diciendo: tú eres pecador, no vas a poder ser salvo; tú eres lo peor, no vas a poder ser salvo; tú sigues tal doctrina. No. Tenemos que imitar, y Jesucristo fue a lo más vil, a lo más menospreciado, a los que estaban condenados por el pueblo, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los pobres, a los necesitados. Y Cristo fue a ellos porque en ellos estaba la necesidad de Cristo. Pero aquellos que no reconocen la necesidad de Cristo no van a acudir a Cristo. Ahora bien, si no conocen a Cristo, por eso Pablo más adelante nos habla de que somos cartas leídas, porque nosotros somos la única vía o medio para que muchas personas conozcan a Cristo. Porque de Cristo conocen muchos: sí, Él fue el Salvador, Él murió en una cruz, es más, tenemos una cruz, un crucifijo por ahí. Conocen de lo que han hablado de Cristo, conocen de Cristo, pero conocerlo a Él es su responsabilidad, era la responsabilidad de Pablo. Entonces, usted tiene que estar en la capacidad de decir, Bruni tiene que estar en la capacidad de decir: hey, ¿quieren saber cómo vivir para el Señor? ¿Quieren saber cómo vivir correctamente? Imítenme a mí. Yo debo estar en la capacidad de decirle a mis familiares, a las personas que me puedan ver: ¿no entiendes cómo caminar con el Señor? Bueno, imítame. Cada uno de acá tiene que estar en esta capacidad y no en el rol de que yo soy lo peor. No, porque tenemos una identidad de hijos que nos posiciona en lugares importantes. Así que atesoremos esto y vivámoslos correctamente, ¿ok? Y esto fue lo que Pablo quiso entonces marcar, lo que nos enseña a nosotros. Ahora, seguimos el versículo 2, y tengo aquí como subtítulo: instrucción acerca de la adoración pública, lo que es apropiado en la adoración. Leo el versículo 2, dice: os alabo, hermanos. Y esta connotación quiero hacerla porque Pablo le da el sentido original a la palabra.
Hay muchas personas que viven esta religiosidad o esta manera de diciendo, perdón, a Dios solamente se le pide perdón. Solamente a Dios. Y también dicen, solamente Dios perdona, yo no. Y dicen, al hombre se le pide disculpa, solamente a Dios, pero estamos acostumbrados a repetir como papagayos, Padre nuestro que estás en los cielos, y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero cuando nos toca perdonar, no, yo no perdono porque solamente Dios perdona y porque solamente a Dios se le pide perdón. No, hay que vivir la Biblia entendida. Y si Pablo en Romanos nos habló, deleitémonos en honrarnos, disfrute el honrar a su hermano, entra también en alabarlo. Entonces así podemos entender claramente qué es alabar. Es darle honra a una persona. En este caso, Pablo estaba honrando a los hermanos en Corinto. No es malo honrar a través de la alabanza y decir, hey, yo alabo lo que el Señor ha depositado en Bruni, yo alabo a Adriana porque es una mujer puntual que se conecta a tiempo y honro eso. Alaba a su hermano. Hónrelo, disfrute en alabar a su hermano. No lo viva como religión, sino como un estilo de vida. Dice, los alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En esta sección que estamos leyendo y que vamos a leer, seguir leyendo, Pablo tiene una preocupación principal y es la irreverencia en la adoración. Debemos leer esta parte tomando en cuenta la situación que se vivió en Corintio. El asunto de usar velo, que es lo que vamos a ver a continuación, o cubrir la cabeza, a pesar de parecer sin importancia para usted y para mí, lo que es el velo, lo que es taparse, esto va a traer una profundidad fuerte, porque es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces llegó a ser una problemática muy seria y un trasfondo cultural en esa región. Y ese trasfondo cultural trajo conflicto. Entonces, las mujeres judías siempre se cubrían la cabeza en la adoración. Una mujer en aquel entonces que no se cubría la cabeza en público reflejaba que había perdido la moral. Pero las griegas no se cubrían la cabeza en la adoración, porque no era algo cultural. Pero ahorita vamos a entender esto un poquito más. Por esa razón, Pablo dice, retengan las instrucciones tal como se las entregué. Y esta es una de las que ya él había entregado. El verso 3, vamos a iniciar con esto. El verso 3 dice, vamos a leerlo hasta el 9, ¿sí? Porque esta parte es bien confusa. Quiero leerla en esta versión y luego una nueva traducción viviente y luego explicamos rápidamente. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí Pablo, como le había dicho, iba a empezar a corregir sobre la adoración apropiada, ¿sí? Así que para que tengan eso en cuenta. Y eso va muy ligado a nosotros mismos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Wow. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado la cabeza. Está enredado, ¿verdad? Por eso queremos explicarlo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y también el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo tanto, la mujer debe tener señal, vamos a darlo hasta el 9, porque el 10 es otra profundidad y vamos a entender estas primeras
citaciones o versos. Quiero leérselo ahora en Nueva Traducción Viviente rápidamente, desde el 3 hasta el 9. Dice: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza, o sea, que es Cristo, si se cubre la cabeza. Ahora sí se entiende mejor. Mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza, o sea, a su esposo, si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se hubiese rapado la cabeza. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse, todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería entonces cubrírsela con algo. El 7 dice: el hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Usted dirá: ay, Fitín, qué machista fue Pablo. No, espérese, déle una oportunidad a Pablo y a lo que él quiso dar a entender. Y voy a estar tratando de ver mis apuntes y así también explicar en el nombre del Espíritu Santo que está hoy acá dándonos claridad en todo, ¿sí? Entonces, en la frase, el varón es la cabeza de la mujer, cabeza no se usa para indicar control o supremacía. Eso es algo que usted debe tener claro, ¿sí? Ya la mujer empezó a respirar, ya tuvo, le bajó un poquito la presión. ¿Ah? Entonces, la cabeza no es connotación de supremacía. Y esto lo vamos ahorita mismo a basar con la palabra. O de control sobre la mujer. No, para nada. Interpretémoslo o cambiemos el nombre cabeza y pongamos fuente de, ¿sí? Es la fuente de. En vez de usted leer cabeza, lea fuente de, ¿sí? Entonces, la fuente de el hombre es Cristo. La fuente de la mujer es el hombre. Y ahora que usted tiene esto en mente, no lo vamos a profundizar todavía para ir explicándolo poco a poco. Bien, debido a que los hombres fueron creados primero, o el hombre fue creado primero, la mujer deriva su existencia del hombre. ¿Cómo el hombre deriva su existencia de Cristo? ¿Ok? Porque el propósito de Dios es que el hombre se enseñoreara de la tierra junto con la mujer, pero Dios primero creó al hombre y luego crea a la mujer del hombre. Bien, Pablo estaba corrigiendo algunos excesos. Hoy lo conocemos, y en el mismo tiempo pasaba, y hoy lo conocemos como feminismo, que las mujeres casadas en Corinto estaban requiriendo cosas o querían tener autoridad. ¿Por qué? Porque estaba en la época de la diosa Diana, de la diosa Afrodita, donde la mujer vivía empoderada y donde la mujer era líder. Entonces usted dirá: oye, pero ¿qué tiene eso de malo? Vamos a entender un poquito más. Miren, la definición, yo me di la tarea de buscar la definición de feminismo, porque en realidad la definición no está mal, el problema está en cómo se emplea, porque han tomado una excusa, un pretexto, y han tergiversado el pretexto para querer tomar la posesión y la posición que le corresponde al varón. Y cuando el varón se quita de la posición que le corresponde porque la mujer quiso tomarla, ahí es donde ocurren las grandes catástrofes financieras, económicas y demás. No porque la mujer no lo sepa hacer, sino porque hay un orden establecido. Simplemente hay un orden. Entonces, la definición de feminismo es un movimiento social que busca la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres. Esto que están buscando las mujeres
que siguen este tipo de campañas, no es algo que Dios no haya establecido. El Señor ha establecido equidad. La mujer y el hombre es lo mismo para Dios. Lo único que Dios estableció fue un orden. Pero entonces la mujer está buscando algo, no estoy hablando de las que están conectadas, pero lo que se ha levantado en el movimiento, está buscando algo que Dios estableció como correcto, como que sí, yo quiero esto. Entonces es como que, espérate, es que yo te di permiso para esto. Sí, pero a la manera en que yo quiero. Igualdad, sí, claro, igualdad. El detalle está en que no conocemos esta parte de la palabra y vamos a palparlo con la Biblia para que entendamos qué es lo que Dios quiere hacernos entender. Bien, sumisión, la palabra sumiso o sumisión. Ese es el elemento clave para el funcionamiento de todo negocio, gobierno o familia. Ahora ustedes desde que escuchan sumisión se imaginan, me imagino que un perrito así todo con el rabo entre las piernas y todo. No. Ese es el problema, que le damos una connotación distinta a la original y a la que Dios quiso establecer. Dios ordenó la sumisión en ciertas relaciones para prevenir el caos. Hay que entender la palabra sumisión. Y la palabra sumisión no es rendición, no es rendirse o privarse de cosas o que alguien lo prive de cosas. La palabra sumisión no significa inferioridad, porque Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza, y a todos tiene el mismo valor. Sumisión es dedicación mutua, es cooperación. Sumisión es aceptar voluntariamente el liderazgo. Usted lo acepta por voluntad. Usted no es sumisa porque le han dado duro. Usted es sumiso o sumisa porque está aceptando. Cuando usted acepta un trabajo y firma un contrato, usted está asumiendo en sumisión. Usted está asumiendo la responsabilidad de someterse a la voluntad de lo que ha firmado en el convenio. Y usted está aceptando voluntariamente el liderazgo de la persona que está a cargo. Eso es sumisión. Y usted al estar en sumisión está dispuesto o dispuesta a cooperar a través de la función que tenga que cumplir en el lugar. Esto es aceptar voluntariamente el liderazgo. Entonces, Dios llama a la sumisión a todos por igual. Dios me llamó a mí a sumisión. Yo estoy aceptando voluntariamente el liderazgo de Cristo. Y si Cristo me dijo que yo debo dar mi vida por mi mujer, como Él dio su vida por la iglesia, yo estoy aceptando voluntariamente el liderazgo de Dios. Y entonces yo tengo que someter mi voluntad a Cristo para poder complacer las necesidades de mi esposa. No por ella, sino porque yo acepté voluntariamente el liderazgo de Cristo. Y por eso yo entonces estoy cooperando para que el orden de Dios se establezca. Se va comprendiendo, ¿verdad? Entonces Dios llama a la sumisión a todos por igual. Yo no estoy exento de estar en sometimiento. Yo acepté esto también. Entonces Dios no hizo al hombre superior, entienda esto, familia. Dios no hizo al hombre superior que la mujer, sino que facilitó las cosas para que el hombre y la mujer trabajaran juntos. ¿Por qué? Porque Dios determinó la función de cada uno y punto. Dios dijo, ok, hombre, tú eres el responsable de la mujer y tus hijos. Así que cuando yo tenga algún tipo de problema, yo para no tener que ir a los 10 de la familia, yo voy a ti. Y listo. Y tú tienes que rendirme cuenta de ellos. Él facilitó el trabajo, tal cual en un trabajo organizacional o sistemático. El jefe va o el gerente va al supervisor. Él no va
a los demás porque sería trabajo muy arduo y nadie querría tomar la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen en el orden correspondiente. Entonces el jefe va donde el gerente va donde el supervisor va donde el encargado entonces hace la reunión minutaria y así sucesivamente el orden se establece y creo que todo opera mejor. Esto es lo que el Señor ha establecido con respecto a quién es la cabeza, a el sometimiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es igual con el Padre, se sometió para llevar adelante el plan de salvación. ¿Tú sabías eso, verdad? Jesucristo es igual. Pero Él dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Él, siendo igual que el Padre, decidió en su misión hacer la voluntad del Padre. Esto lo hizo menor jamás. Cristo no es ningún poquito menor. De igual modo, de igual manera, en la forma como el hombre se somete a Dios, la mujer debería someterse a su esposo o aceptar voluntariamente el liderazgo de su esposo por el bien del matrimonio, por el bien de su familia, por el bien del trabajo. Si el supervisor no está haciendo las cosas bien porque los resultados no están dando bien y usted cree que lo puede hacer mejor que el supervisor, entonces prepárese para tomar la parte de supervisor. El detalle está en que el diseño del Señor fue que el hombre es la persona que tiene que estar cumpliendo su rol no en preparación, ya preparado. Y la mujer entonces tiene que ayudar a que este hombre se mantenga en preparación. Y diga, mi amor, levántate. Papi, vaya a orar. Busque del Señor. Ayúdame con esto. Vamos a levantarnos. Entonces la mujer esto es un trabajo en equipo. Esto no es que tú estás degradada o estás despreciada. Entonces la sumisión entre iguales es sumisión voluntaria, no forzada. Servimos a Dios en estas relaciones, actuando con sumisión a otros en nuestra iglesia, actuando con sumisión con nuestros cónyuges, actuando en sumisión con nuestras autoridades. ¿Sí? Estoy explicándolo lento porque siento que esto es sensitivo. Entonces, el versículo 4, apenas vamos por ahí, y viene entonces el trasfondo cultural, para que entendamos qué es lo que ocurrió con el velo, los velos y que te raspa y que no te raspas, para que entendamos realmente y usted no esté asumiendo de que ahora, Fitín, me tengo que poner un velo para orar. Y que la mujer no esté frustrada. En estos días alguien me preguntó, Fitín, yo tengo que usar velo, porque es que vamos a entender esto para que usted pueda entonces no sacar conclusiones propias, sino entender lo que el Señor nos quiso revelar, ¿sí? Todos los hombres, dice la Biblia, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. O sea, no la debe tener, ¿ok? No debe tener la cabeza cubierta. ¿Por qué razón Pablo expresa esto en el versículo 4? Lo vio, ¿verdad? Todo varón que profetiza o que ora con la cabeza cubierta está deshonrando o afrenta su cabeza, que es Cristo, lo deshonra. Bien, los rabinos de esa época enseñaban que el hombre debía cubrirse. Usted sabe el talit, esto es lo que usan, la sábana que se colocan. Ellos decían que los hombres debían de cubrirse la cabeza. Y Pablo, revelado por el Espíritu Santo, dijo que en realidad ellos habían interpretado mal a Moisés. Y esto vino desde Moisés, ¿sí? El motivo para el uso del velo que le dio Moisés en aquel entonces. ¿Por qué? Dice la Biblia en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13, para que entiendan de dónde proviene esto del velo. Está en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13. Dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer.
Ahora hay que explicar este versículo. Pablo se estaba refiriendo a la experiencia de Moisés cuando él descendía del monte, en donde había estado en comunión con Dios. Y cuando él descendía de allí, la primera vez que él descendió, la piel de Moisés, el rostro le brillaba. Pero después de un rato, ¿qué ocurría? Ese brillo se desvanecía. La gloria se iba, se desaparecía. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿O qué ocasionó esto como consecuencia? Él cubría su rostro para que la gente o el pueblo de Israel no descubriera que el brillo de la gloria de Dios se había desaparecido. O sea, que Pablo estaba diciéndole a los hombres que no debían cubrirse su cabeza. Un hombre creado a la imagen de Dios, que está unido a Cristo por la obra de la redención, debe tener la cabeza descubierta como señal de dignidad y de libertad. ¿Qué ocurre con lo que yo le acabo de contar? Moisés estaba en ego en ese momento. Entonces, cuando él descendía de ese monte de hablar y estar frente a la presencia de Dios, él brillaba de una manera que parecía un ángel o que parecía la transfiguración. Y él entonces se cubría la cabeza porque él estaba cuidando ese brillo, él estaba cuidando esa gloria. Y él no quería que las personas se dieran cuenta cuando esa gloria se desvanecía, porque él sentía que iban a menospreciarlo o que iban a dejar de creer en su liderazgo. Pero ahora Pablo les dice, hermanos, hermanas, usted no tiene que cubrirse. Entonces, estamos entendiendo que esto era una connotación cultural, no tiene nada que ver con lo actual, pero tiene que ver mucho con lo espiritual. Porque muchas veces queremos hacer culturalmente ritos y cosas para que el ojo humano nos califique como los siervos perfectos de Dios a través de acciones que se ven. Lo que hacía Moisés. Y Pablo le dice, ustedes no tienen que estar mostrando la acción de Moisés para denotar santidad. Usted descúbrase la cabeza y sea libre, muestre su libertad en Cristo. No debía cubrirse cuando estaba orando o profetizando. Cuando estaba orando, la persona que ora está hablándole a Dios de parte de los hombres, o sea, está siendo intercesor. Y cuando está profetizando, usted está hablando de parte de Dios a los hombres. Cada vez que se encontraba estas dos posiciones sagradas, debía de tener su cabeza descubierta, tanto como orando como profetizando. Porque usted es hechura de Dios, usted está representando a Dios y usted no está teniendo en su capacidad personal o en sus fuerzas personales el logro de la gloria de Dios, como Moisés quería acreditárselo. Usted está mostrando que usted sigue siendo el mismo y quien está actuando en su vida es el Señor. Por esa razón tenía que Pablo dándole la claridad de que están cubriéndose la cabeza por una práctica errada. Entonces el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra, esta sí la deshonra a la cabeza, que es el marido, porque es lo mismo que si se lo hubiera rapado. Esta connotación también es totalmente cultural. Y esto yo creo que usted y yo ya lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerde que en Corintio la prostitución era algo normal. ¿Sí? Entonces, como era algo normal, uno de los ritos que practicaban para la diosa Afrodita y la diosa Diana eran cortarse o raparse el cabello para entregarlo como ofrenda. Esta era una de las ofrendas de las mujeres, entregando su virginidad, entregando su santidad a la diosa Diana, a la diosa Afrodita. Y por esa razón se rapaban la cabeza. Entonces Pablo enmarcaba que para mostrar que ellos estaban bajo autoridad o que estaban cuidando su santidad y que no eran prostitutas, esto lo hablamos al principio de Corintios, entonces la mujer debía de cubrirse por honra. Esto era algo netamente cultural. No tiene nada que ver con la actualidad. En la actualidad usted no ha hecho esto. Y en la actualidad no tenemos este tipo de problemática. Observemos que
dice en la palabra, toda mujer que ora o profetiza, lo que significa que ella puede orar. La mujer puede predicar, la mujer puede exhortar, la mujer tiene las mismas virtudes o los mismos derechos que el hombre. Entonces, cuando ya Pablo está enmarcando que la mujer también hace lo mismo que el hombre, no está diciendo que el hombre tiene que someterla a privarle de cosas, pero la mujer sí tiene que estar en posición de honra y entender que la mujer fue creada por el hombre como el hombre fue creado por Cristo. Pero esto no le está quitando el derecho de hacer o realizar algunas tareas. Si Dios le ha dado la capacidad espiritual a usted o a alguna mujer de predicar, de enseñar la palabra, hágalo. Y si tiene un marido, hágalo en el acuerdo con el marido. Mi amor, tengo una reunión de mujeres, voy a exhortar, gloria a Dios, bebé, te respaldo en oración. Bendígala. Entonces entendemos que esto era totalmente cultural, ¿verdad? El versículo 6 dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, rapárselo, entonces cúbraselo. O sea, al final denota que estás bajo autoridad, denota que no estás en libertinaje ni en desobediencia. Esto era algo netamente cultural. Nuevamente se lo recalco. Porque si tú no quieres obedecer lo que te estamos hablando aquí en la congregación para que te diferencien de las prostitutas, o sea, lo que estaba ocurriendo en ese momento es lo mismo que ocurre actualmente, solamente que sin velo. Para tú diferenciarte de una prostituta, la falda no puede ser mini, porque si no vas a levantar lujuria y vas a parecerte a una prostituta, aunque tú digas, no, yo no soy prostituta. Bueno, pero entonces vístase como una persona que no parece prostituta. No es que en tu corazón no lo seas o lo seas, sino que estás demostrando ante el ojo público y cuando quieras predicar a Cristo, el ejemplo físico no refleja a Cristo. Y eso puede hacer de tentación para otros. Es simplemente por sentido común. Entonces, lo mismo ocurría en aquel entonces. Solamente que a diferencia que las prostitutas no se vestían con escote ni con minifalda. Todas se vestían cubiertas por todos lados, nada más que acá había una diferencia. Entonces, en la actualidad, si usted es de los bustos grandes y sabe que usted tiene que cuidarse y cuidar su imagen y cuidar al hermano débil en la fe, cúbrase, vístase decentemente. No se escote al máximo. Si usted está en su casa con su marido, haga lo que usted le plazca porque ustedes son uno. Pero en la calle, que se vea la diferencia en su vestidura. De igual manera le hablo a los hombres, a los caballeros. Ya no es la cosa de estar enseñando y mostrando, como yo en mi pasado lo hice. ¿Sí? Ahora hay que demostrar la diferencia. Esto es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. No tiene nada que ver con que usted en la actualidad tenga que ponerse algo en la cabeza para orar. Es simplemente mostrar la distinción de que usted es cristiana y que usted ya no es del mundo. Se explicó, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, recuerde la prostitución, muchas de esas mujeres se habían afeitado la cabeza, las vírgenes vestales del templo de Afrodita, o sea, las vírgenes, así se le conocían las vírgenes, pero no eran vírgenes, pero sí se entregaron su virginidad, por eso las conocían, le llamaban vírgenes. No siendo vírgenes, llevaron su virginidad a Afrodita y esa era su ofrenda. Entonces, se afeitaban, se rapaban, esta era la diferencia. La diferencia de ahora es que la mujer entonces se quita todo, anda por ahí, se me encuera con hilo, con bikini, con no sé qué, y pues hay que hacer esta diferencia, familia, para que no nos sigan señalando, juzgando. Claro, dentro de lo normal, no es que usted se va a vestir así y con un super faldón, no, usted se puede poner su ropa bien bonita, que le forme su figura, pero que se vea decente, decorosa, como dice la Biblia. Se hace su blower, se hace su tinte, se pone su maquillaje linda, pero no con el objetivo de conquistar miradas o de que le alaben porque, wow, estás muy hermosa y deliciosa. No, cuídese de eso del corazón, cuídese de eso. Seguimos leyendo.
Uh, Vamos por el 6, ¿verdad? Entonces, ya entendemos, creo que sí, por qué el varón no debe cubrirse, ya lo entendimos, por qué el varón no procede de la mujer, ajá, y tampoco el varón fue creado para la mujer, ya lo entendimos, ¿verdad? Ya entendimos el orden, ya entendimos el velo, eso lo comprendimos, ¿sí o no? Se nos fue casi toda la hora en esos versiculitos, ¿ah? Pero gloria a Dios que lo entendimos. Seguimos leyendo. El 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí hay una profundidad, muy sensitiva. Yo creo que usted me escuche. Ahí yo puse mis apuntes. Espíritu Santo fluye, porque esta parte tiene que ser el Señor por completo. Miren, dice la Biblia que por causa de los ángeles, la mujer debe tener un velo. Y esto es netamente espiritual. El velo espiritual representa estar bajo la autoridad o la cobertura de su marido en caso tal esté casada. Si usted no está casada, su cobertura en este caso, si está todavía con papá y mamá, es su padre. No, Fitín, que es que mi papá se perdió. Bueno, si se congrega su pastor o sus líderes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los ángeles, gracias Señor, dame sabiduría, Señor. En el reino de los cielos, dice la Biblia, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se vive un gobierno teocrático, donde solamente Dios gobierna. Por ende, los ejércitos celestiales están bajo la autoridad de Cristo, a quien se le dio autoridad, potestad, nombre, sobre todo nombre en el cielo, tierra y debajo de la tierra. Entonces, Cristo es quien gobierna, Cristo es quien da la autoridad. Por esa razón, en Hebreos 1:14 nos habla que los ángeles le sirven a aquellos que heredarán la salvación, porque esto fue lo que Cristo estableció. Los ángeles le sirven a usted, ¿bien? Y en los ángeles, como aquí en la tierra, se trabajan por jerarquías, tal cual en el mundo de las tinieblas, porque este mundo de las tinieblas proviene del reino de los cielos, nada más que se distorsionó. De igual manera, como leemos en Efesios 6:12, que nos habla principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad, que son distintas categorías jerárquicas. Asimismo, se opera en el reino celestial. Entonces, de igual manera, la mujer tiene autoridad porque Cristo se la ha dado. ¿A través de qué? De estar bajo autoridad. Los ángeles, por causa de los ángeles, la mujer debe estar bajo el orden que Cristo estableció para que cuando la mujer declare una palabra, ore, interceda, los ángeles operen a favor de la mujer porque están viendo el rango, la etiqueta, que es el velo en este caso espiritual, que le muestra ella tiene autoridad para que le sirvamos porque está en el orden que Cristo estableció. Si yo soy el capitán y el comisionado me dice, bueno, Fitín, yo soy tu jefe, así que no tienes la autoridad de no tienes la autoridad de ir a la casa de Bruni. No la tienes. Pero es que donde Bruni hay algo que yo quiero. No sé, ella tiene un mueble que a mí me gusta y yo quiero ir a donde Bruni a quitarle el mueble. Y como esta orden proviene del comisionado de un rango más alto que yo, y este comisionado gobierna desde mí hasta abajo, todos mis súbditos, los que están debajo de mí, escucharon la orden del comisionado. ¿Sí? Pero de repente yo vengo donde mis súbditos y le digo que bueno, muchachos, mañana nos vamos para la casa de Bruni a allanar eso ahí porque yo quiero ese mueble. Estos que me sirven a mí van a decir, no te puedo obedecer, Fitín, porque tu cabeza, tu autoridad me dijo otra cosa y tú no estás bajo la autoridad de tu cabeza, por ende yo no voy a operar a favor de ti. Así que yo me debo arrepentir e ir donde mi comisionado y decirle, hey,
perdóname porque te desobedecí, pero ahora sí quiero hacer las paces contigo. A mí me gustaría donde Bruni hacer esto, esto y lo otro para poder sacar esto, esto y esto, y él me va a decir sí o no. Y yo al final me tengo que acatar a sus órdenes para que los que están debajo mío me sirvan. Es lo mismo que ocurre con este capítulo, este versículo 10, se lo leo nuevamente. Por lo cual la mujer debe tener señal, una señal de autoridad para los ángeles sobre su cabeza por causa de aquellos ángeles que le sirven a ella. Entonces, le conviene a usted misma y al hombre mismo estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 3, que la mujer que es creyente puede santificar y convertir con sus acciones al hombre que es inconverso o no creyente. A través de usted estar en sometimiento de su esposo y aceptar el liderazgo de su esposo aunque esté descarriado. Eso le va a dar a usted autoridad cuando usted ora e intercede por él. Pero si usted viene a hacer lo que le da la gana porque es que no está cumpliendo con su rol de hombre, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Cuando usted ora, los ángeles van a quedar así, ¿ve? No puedo operar a favor de la hermana porque la hermana no está bajo autoridad. Entonces, por causa de los ángeles, le conviene a usted como mujer estar bajo la autoridad de su marido, y a usted, marido, le conviene estar bajo la autoridad de Cristo y hacer que su esposa sea feliz. Porque la palabra me enseña en Efesios 5 que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Entonces el hombre no tiene autoridad porque no está tampoco en sumisión ni en sometimiento a su cabeza, que es Cristo. Y esto se hace voluntariamente. ¿Sí? Yo he dado esto con calma porque yo sé que es sensitivo, pero sé que el Señor está guiando. Y continuamos. Vamos a leerlo hasta el 16. Rapidito. Pero en el Señor, ni el varón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer. Usted, hombre, necesita de su mujer. Usted no es la autoridad de su mujer en cuanto a hacer lo que usted quiera. No, ya Dios estableció las órdenes de lo que usted tiene que hacer con su mujer. No es lo que usted quiera, hombre. Porque dice la Biblia, ni el varón, dice, pero en el Señor, en Cristo, ni el varón es sin la mujer. Usted no puede sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Usted tampoco, mujer, puede sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Alaba. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Ya ahí entonces estamos en el contexto cultural y también en lo espiritual. Es correcto que la mujer ore sin estar bajo la autoridad. ¿Tú crees que estás aprovechando tu tiempo de oración si tú no estás bajo autoridad? Los ángeles no van a operar a favor tuyo, entonces te conviene orar sin estar de acuerdo, sin hacer las paces con tu esposo. No te conviene orar. Dice, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza o si estar con la señal de autoridad. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso o peleón, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Sí, aquí en este momento las personas, pues, habían personas que juzgaban. Mira cómo se viste la hermana. Acuérdense que en ese momento las vestimentas de la actualidad era el velo, porque allá se vestían igual, nada más que las que no tenían velo andaban en sus asuntos y las que tenían velo, pues estaban bajo autoridad. Actualmente la mujer que se viste decentemente, pues está haciendo la cosa lo más apegado al Señor. Las que no se visten decentemente, ya sabemos que es no decentemente, con su ombligo afuera, enseñando de más, llevándonos a caer. Entonces, pues, no estaban haciendo las cosas correctamente, pero los hombres y las mujeres también señalaban allí y jugaban. Mira esta mujer cómo anda sin velo por ahí, o mira cómo se viste. No estamos para pelear, decía Pablo. No estamos para contender, ya estamos organizando las cosas, pero para que haya paz y orden. ¿Sí?
Vamos a profundizar aquí porque tengo una connotación cultural, pero ya se nos fue el tiempo. Así que vamos a continuar leyendo. Vamos a leer el 17 en adelante. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Aquí Pablo se aguantó las ganas de alabar o de felicitar a las personas. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Voy a leértelo en esta versión por cuestión de tiempo y así aprovechar. Usted igual sígame en la lectura para que pueda ir comparando, ¿sí? Dice el verso 17. Dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos o alabarlo, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto, yo lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y la comparten con los demás. Como resultado, y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Unos son, ¿saben, no? Los elitistas. Yo como tengo acceso acá al pastor, al de la congregación, a los líderes, llegamos un poquito más ahí y se nos olvida la esencia original, que vamos a hablar ahorita de la cena del Señor súper rápido, importantísimo, sobre la cena del Señor. Dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie por esto? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual les entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No se vaya, familia. Escuche. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Usted se está enjuiciando a usted mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo por amor. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Por favor, no se vaya. Vamos a tratar de explicar esto brevemente. La cena del Señor es una representación visible de la muerte de Cristo, eso lo sabemos. ¿Por qué razón Él murió? Por nuestros pecados. La cena del Señor nos recuerda la muerte de Cristo y la esperanza gloriosa de su regreso.
Por esa razón dice que lo hagamos hasta que Él venga. Nuestra participación en la cena del Señor fortalece nuestra fe porque nos recuerda el nuevo pacto a través de la comunión con Cristo y el compañerismo entre los creyentes. Entonces, en la iglesia primitiva, familia, la cena del Señor incluía una fiesta. Eso era un rumbón. No es como actualmente lo practicamos. En aquel entonces se celebraba también el compañerismo, se celebraba la comunión en la iglesia de Corintios. Y esto llegó a convertirse en un tiempo en glotonería y en beber en exceso, por ende había borrachera. Y muchas personas quedaban hambrientas. Entonces, esto incluía muy poco la caridad y el compañerismo. La gente no demostraba la unidad, no demostraba el amor que supuestamente debe caracterizar en nuestras iglesias. Entonces, el verdadero propósito de la cena del Señor se perdía y nosotros mismos lo estábamos condenando. Cuando Pablo se refiere al nuevo pacto o el Nuevo Testamento, bueno, el nuevo pacto que estamos viviendo, nos recuerda que en el antiguo pacto la gente podía acercarse a Dios solamente por medio de ¿qué? De un sacerdote y un sacrificio. Entonces, esta muerte en la cruz de Cristo trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y ahora todos tenemos ese acceso ilimitado. Podemos acercarnos al Señor y podemos disfrutar de la comunión de los hermanos juntamente con Cristo. Entonces, el pueblo de Israel entró primero en este acuerdo después del éxodo en Egipto, o después de la salida en Egipto. Eso está en el capítulo 24 de Éxodo. Y esto fue asignado por señal. Lo que ellos vivieron en la Pascua era la señal de lo que iba a venir en Jesucristo para el nuevo pacto, para que ellos no vivieran en esta esclavitud de estar matando animales o sacrificando animales. Y esto te lo puede verificar en Jeremías 31, versículo 31 a 34. Usted lo puede leer, lo tengo acá, pero usted lo puede leer en casa sobre la cena del Señor. Entonces, comer el pan y beber la copa muestra que estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo para renovar nuestra vida, para renovar nuestra misericordia, para tener oportunidad de vida. Jesús dijo que hiciéramos esto todas las veces que pudiéramos en memoria de Él, como debemos recordar a Cristo en la cena del Señor. Debemos recordar a Cristo pensando lo que Él hizo por nosotros. No tenemos que convertir esto en un ritual o en algo que si yo no lo hago me voy para el infierno. No, eso es simplemente un recorderis para mantenernos aferrados a Él y decir, hey, ¿sabes qué? Yo no tengo que estar en pecado. Si Él me hizo libre de ese pecado, hey, yo me voy a arrepentir. Llamo a mi esposa, llamo a mis hermanos, llamo a mi mamá, a mi papá, hey, perdóname. ¿Por qué? Porque esta cena me recuerda lo que Él hizo por mí. Él me libró de la esclavitud, de la amargura, de la ira, del pecado. Él me libró de esto. Entonces yo no debo estar en esta condenación y viviendo en este estado de desánimo. Y cada vez que yo tomo esta cena, yo me arrepiento antes porque, hey, Suso, Cristo lo vale. Él vale mi fidelidad. Él vale que yo renuncie al pecado. Él lo vale. Esto es lo que tenemos que recordar. Pablo ve instrucciones específicas de la forma en que deberíamos celebrar la cena del Señor. Y voy cerrando con esto. Uno, cuando participamos en la cena del Señor, nuestra actitud debe ser de arrepentimiento, porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados, ya somos libres. Dos, deberíamos tomarlo dignamente con reverencia y respeto, porque es su cuerpo y es su sangre lo que Él entregó por ti. Tres, deberíamos examinarnos a nosotros mismos antes y decir, ¿yo estoy bien o estoy mal? ¿Tengo que arrepentirme? Sí, arrepiéntete. Y toma tu cena tranquilo. Arrepiéntete, haz las paces con tus familiares. Y entonces después usted participa de esto porque es lindo. Lo lindo es que el Señor dice en su palabra, 7 veces que el justo se levanta. Usted está en posición de arrepentirse y levantarse. Usted no tiene que vivir en condenación de que es que yo acabo de pecar, pero te arrepentiste. Sí, pero no me siento digno. No te preocupes, que al final no es lo que tú digas, es lo que el Padre diga de ti.
Te arrepentiste, pero para que no peques más. Pediste perdón. Listo, no peques más. Participa de la cena del Señor con el compromiso de que nunca más vuelvo atrás. Y cuando debemos considerar a los demás, que decía Pablo, que se comían todo y glotonería, es entender que no es para su beneficio o conveniencia, sino para que todos estemos en la misma común unión de que Cristo vale fidelidad. Amén. Falta mucho más que he escrito, pero creo que el Señor ha dado los puntos claros de lo que es discernir el cuerpo del Señor Jesucristo, que es entender lo que representa esta cena y entender lo que representa también el velo y entender por qué razón Pablo los alabó y por qué no los alabó, para que nosotros no cumplamos o no hagamos lo que hicieron estos hijos de Dios en su entonces. Padre, gracias. Gracias por permitirnos recibir este estudio que fue de mucha bendición.